con nuestro invitado, el fisioterapeuta Luis Montoya. Gracias, Luis. señorón. Muchas gracias por Muchachones. recibirnos. Ya. Como siempre, Hola. estamos aquí con Arnie Garza, Javier Meneses. Y bueno, Lu, vamos a iniciar a platicar un poquito. Cuéntanos, ¿por qué fisioterapia? Pues, sinceramente, siempre tuve la inclinación hacia algún área de ciencias de la salud, académicamente. Y yo cuando decidí meterme a una carrera, y fue después de que había tenido un proceso en el fútbol profesional y había tenido algún contacto con fisioterapia en ese proceso, ¿no? Antes de eso tuve un familiar que fue fisioterapeuta y me tocaba ver un poco del trabajo que él hacía, pero yo estaba muy chico. Él falleció cuando yo tenía 6 años. Pero me tocó tener cierto contacto con su profesión. De algún modo llevaba aparatos a la casa o me llegó a dar a mí mismo tratamientos, cositas así. Y bueno, inicialmente por mi condición económica y esta situación, pues yo ni de chiste podía acceder a una educación de paga privada, ¿no? Entonces la primera opción fue meterme a Cultura Física y Deportes en la UDG y después hacer la parte técnica, ¿no? de fisioterapia. Okay. Y pues yo hice mis trámites y todo a Cultura Física y Deportes, pero pues no metí papeles, o sea, realmente no quería. O sea, hice el examen, quedé con el puntaje, etc. Y llegando a la fecha de papeles, pues me hice muy güey y no fui a meterlos. Y pues no quedé. Pero como sí quedé, fue en el de Nini. Porque pues ya no jugaba, no estudiaba, no trabajaba, no hacía nada. Y pues ahí ya la bronca familiar, ¿no? Claro. Ya, ponte a hacer algo y la chingue, y yo no, mames, no. ¿Qué voy a hacer? No quiero. ¿A qué escuela entro si no tengo dinero, no? Para pagar. Me salí de la casa a caminar. Fui a la casa de una tía y ella me dijo, oye, pues ve a la UVM, están regalando becas casi. Y pues sí es cierto. Era cuando la UVM te daba becas de 70, 80%. La buena época de la La UVM. buena época de la UVM, pues estaban ahí ampliando su impacto, su matrícula, sí, claro. Y pues total, le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pues vamos a la UVM a ver qué se puede hacer. Y mi hermano iba saliendo de la prepa, yo me retrasé 2 años para entrar a la universidad. Y pues fuimos al departamento de mercadotecnia, total, de que pues hace cuenta que nos aventaron casi un 2x1 y obtuve 70% de beca y mi hermano otro 70% y pues fue muy factible acceder en ese tiempo a la licenciatura en fisioterapia, ¿no? Y yo estudié en la de Campus Zapopan. Okay. Y realmente no estaba como tan convencido de fisioterapia. Siempre tuve algún como crush con medicina, pero no me llenaba tampoco. Creo que es el crush de varios fisioterapeutas. No, es el mío también. El mío también. No, pero realmente, quise si medicina, hubiese pero querido quería- medicina, ahí mismo en la UVM me hubiera ok. metido a medicina, ¿no? Claro. O busco la manera de ir de primera instancia a medicina a la UDG. Pero a mí lo que me llamó de la fisioterapia más la atención era el contacto como más continuo, más cercano con el proceso de recuperación de un paciente. Claro. Porque yo tuve mi experiencia también como jugador, iba con el doctor, no, sí, estás bien, no, estás mal, nos vemos en un mes, 15 días, lo que sea, mientras que iba con el fisioterapeuta y todos los días era, bueno, hay este cambio, Claro. hay esto, lo otro, y eso como que me llenaba más al final, ¿no? Pero aún con todo eso, jamás estuve como bien convencido de estar estudiando la carrera que quería. O sea, yo me aburrí en general mucho en clases. Pero pues me gustaba, porque era ciencias de la salud Sí. al final. Y ya cuando estaba por finalizar la carrera, es donde empecé a decantarme por el área de fisioterapia linfática, que ahí sí fue como, no, esto me gusta, ¿sabes? Me llena, me jala. Te apasiona. Sí, me apasiona. ¿Y qué es la fisioterapia linfática? Bueno, es el área de la fisioterapia que se encarga de recuperar la función de las personas que se ven afectadas por desórdenes tegumentarios o vasculares periféricos. Básicamente es eso. No hay una acepción como tal de decir, fisioterapia linfática es solo esto, pero la WCPT, la APTA,
clasifica ese órdenes de disfuncionalidad como disfuncionalidad relacionada a desórdenes vasculares periféricos o tegumentarios, que pueden incluirse y no limitarse a desórdenes venosos, linfáticos o tegumentarios propiamente. Ya de ahí se desprenden otras áreas como la dermatofuncional, que está ahorita como medio tomando auge, pero yo me voy por el lado de lo linfático y venoso. Claro. Algo que comentábamos con la mayoría de las personas que nos ven es esta parte que queremos darle de información correcta a la gente por profesionales de la salud, y ahorita tú eres como una punta de lanza en esta parte de la fisioterapia linfática en México. Bueno, así yo lo veo porque hay muy pocas personas o fisioterapeutas que estén tan enfocados en algo, pero que realmente estén marcando diferencia o estén haciendo cosas basadas en evidencia. ¿Tú qué es lo que buscas, Lu? ¿Cómo tú ves tu papel como fisioterapeuta tan puntual, tan especializado en este tema? Pues ha sido un proceso. Yo no podría decirte con una certeza absoluta que mi misión como fisioterapeuta linfático es hacer un cambio en la legislación nacional para realizar un protocolo que incluya ese tipo de desórdenes en la rehabilitación de servicios públicos, que es el objetivo de algunas asociaciones, por ejemplo. O decirte de que, quiero ser el mejor fisioterapeuta linfático de México y del mundo. Pues tampoco. Realmente yo creo que a lo que me ha ido llevando es como a identificar ciertas necesidades en mi entorno inmediato, que mi entorno inmediato es primero satisfacer la necesidad de mi paciente, claro, y en mi entorno inmediato a nivel académico, que es satisfacer la necesidad de aprendizaje de mis colegas con respecto a un área en la que yo ya me metí de lleno, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo baso mi trabajo. De ahí que me surgiera pues la inquietud de escribir algo para fisioterapeutas que también funcionara para pacientes, ¿no? Claro. Es el caso del libro. De ahí la parte también de buscar alternativas terapéuticas completas o integrales para los pacientes que me va tocando atender. O sea, para tener un arsenal como más integral, más completo, desde lo que yo hago como oficio para este tipo de población, ¿no? Sí creo que no somos muchos los que nos enfocamos de lleno en algo, porque, bueno, en fisioterapia en general los fisios atienden de todo, ¿no? Un fisio deportivo probablemente te atienda igual rodilla que hombro, que X, Y o Z lesión, o tejidos blandos, a lo mejor algunos que se especializan más ya hacia lesiones de tejidos blandos, pero es como más general. Y realmente el 80-90% de mi práctica clínica pues son pacientes linfáticos de origen oncológico o linfáticos de origen directo vascular periférico primario. Pero pues te mentiría si te digo que soy el único o que soy el mejor o etcétera. Realmente antes que yo hay otros terapeutas que realmente fueron puntas de lanza, claro, y los que me permitieron a mí acceder a ese mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara inició la doctora Blanca Mesa con esa situación. En Ciudad de México, Isabel Aloy con Fundación Salvati, la Asociación Linfática de México. Hay otros nombres un poco más populares también. Isabel Aloy, por ejemplo, es fisioterapeuta y ella sí está trabajando por cambios en la legislación de la NOM a nivel de servicios de salud pública. La doctora Blanca trabajó aquí para apoyar mucho a pacientes de escasos recursos con fondos gubernamentales, etc. Pero ellos estuvieron antes que yo. Ellos son de los que importaron los tratamientos, los programas académicos de donde yo aprendí principalmente. Ya ahorita, pues como hay mucho más acceso a esos programas, hay mucha gente más formada en el tema, pues ya sería como muy tonto, muy real decir que soy el único, que no hay nadie más, ni mucho menos. No, hay muchos muy buenos fisioterapeutas que también atienden la parte linfática y oncológica acá en México, ¿no? Y tan capaces como cualquiera en el mundo, realmente. Muy bien, sí. Pues
prácticamente algo importante que señalas es el paciente. Tú buscas todas las herramientas para darle lo correcto, basado en algo que realmente funciona, y no vender como información falsa o con tal de mantener a tu paciente. Claro. Aquí yo te vendo el milagro, ¿no? Sí, bueno, yo desde donde trato de llevar a cabo mi trabajo es técnicamente o ya en lo práctico, desde un enfoque científico basado en evidencia, basado en consensos internacionales de sociedades que reclutan a los profesionales y científicos que investigan la terapéutica de estas áreas o la biología, etc. Y desde ahí se plantean como marcos de tratamiento que están probados en diferentes circunstancias, en diferentes poblaciones, y se ha visto que son los del estándar de oro, es decir, los que con mayor probabilidad le van a funcionar a tu paciente en sus múltiples presentaciones. Obviamente, eso es desde el punto de vista técnico, científico, ¿no? Pero también desde el punto de vista, como ya en la relación persona a persona, sí trato de verlo como un enfoque filosófico humanista, o sea, del desarrollo del potencial humano, Claro. que es creo que una parte importante del trabajo que hacemos como fisios, y se aplica no solo a terapia linfática, o sea, fisioterapia deportiva, geriátrica, etcétera, como enfocarse en las necesidades personales del individuo también, no solo el aspecto físico o clínico, ¿no? Sí, claro que sí. Ese sería como mi modelo de trabajo y en lo que baso mi práctica. Pero de ahí, por ejemplo, que dice información correcta. Pues lo que se creía como información correcta hace 10 años, hace 10 años claro. todavía. Actualmente pues hay otra línea de estudios que fundamentan la opinión opuesta, pero por eso yo trato de basarme más en lo que se obtiene de consensos, que consideran lo nuevo, lo antiguo, se discute y se toman líneas como, bueno, hay que tener cuidado con esa cosa, se podría utilizar en algunos casos, pero no es como la línea principal de tratamiento. Salió esta novedad, no todo lo nuevo es sinónimo de bueno, Claro. ni todo lo viejo es sinónimo de malo, o al revés, ¿no? Entonces, es como mantenerse muy al pendiente de lo que va saliendo en consensos internacionales y de lo que se va publicando nuevo, que todavía no ha sido ni siquiera sometido a consenso. Claro, sí. Te hablaba un entrenador sobre cómo él basaba su práctica diaria, y él hacía una distinción de 80, 15, 5. Es decir, el 80% basado en la ley de Pareto, que es 80-20. El 80% es evidencia y práctica que se ha llevado desde los años 20 hasta hoy. Claro. Y que pues sí, toda la gente lo va a hacer aquí en China, cualquier fisioterapeuta o cualquier entrenador, o en Italia, te vas a encontrar con esos métodos. El otro 15%, cosas nuevas que se están probando, que funcionan, tal vez no, pero están ahí. Exacto. Y ese 5 último por ciento, él decía, es meramente intuitivo o de investigación. Entonces ahorita que dices eso, pues sí, hay veces que decimos, no, es que trae cosas muy viejas. Pero pues por muy viejas que sean, son clásicos que se vienen utilizando desde siempre. O que Y son, no por ser o que son nuevos, cosas significa- viejas, muy bien fundamentadas, bien probadas. Sí, Y que van a son, seguir y toda la así es, vida. que cada vez que pasa el tiempo comprueban más que su efectividad es Claro, o sea, elemental. no hay necesidad Exacto. de volvernos tan, Ujú. no sé, métodos nuevos y nuevos, porque al final no vas a hacer nada. Claro. Exactamente. Sí. Hablando esto de métodos nuevos, creo que últimamente han surgido varias corrientes de métodos novedosos. Por ejemplo, hablando en específico ya más de deporte, esta parte de las flossband, las famosas vendaje compresivo, que ha agarrado como una línea pues fuerte. ¿Cuál es la opinión desde el punto de vista más en parte a lo que tú conoces y a tu campo de trabajo sobre las flossband? Mira, las flossband solo se han aplicado o se ha documentado clínicamente, es decir, en ese 5% que tú comentas de práctica, pues se me ocurrió que puede funcionar en este caso para edema, ¿no? Okay. He visto que lo utilizan para edema y clínicamente se ha visto algo, un edema
general por esguince de tobillo, que sería como lo clásico, Claro. pero no existe ningún documento a nivel, por ejemplo, para intervención en linfedema, en cualquiera de sus múltiples presentaciones. Y no lo haría yo porque ya hay algo que está fundamentado de años, que se sigue fundamentando y refrendando de años con estudios de calidad, y sería como aportar una novedad que aparentemente es más agresiva. Yo usaría en todo caso estudios comparativos en animales, no en humanos, y después extrapolar el uso en circunstancias específicas de un animal y ver, bueno, es potencialmente útil o no es útil extrapolarlo a población humana, ¿no? De ahí mi opinión con respecto al Flossband en terapia linfática, pero no es algo que yo utilizaría. Claro. Sí, y también, por ejemplo, hablar de cuestiones eso, que no necesariamente porque todos lo hagan o porque tú no lo hagas quiere decir que está mal. Exacto. O sea, es dependiendo de la aplicación que tú consideres correcta. Otra cosa que te preguntaba por la tarde acerca también de estas botas de presoterapia. No digo, y la presoterapia como tú la manejas en linfedema, pero ahorita la corriente que se le da como más para recuperación deportiva, ¿no? Estas infinidad de marcas que lo hacen como para esa parte de la recuperación deportiva. Y en tu blog señalabas algo acerca de que no hay el suficiente evidencia, justificación. El objetivo que nosotros buscamos es que la gente sepa para lo que son y si realmente, no que funcionen o no. Exacto, ¿las usas o no las usas? ¿Cuál es tu...? Hay un montón de maratonistas, claro. Hay un montón de atletas que no saben, que no están empapados y que en muchas clínicas les venden eso de manera pues muy fácil. Ven, 150 pesos, métete ahí 20 minutos. Y quién sabe cómo lo programes además, y claro. O los tenis mágicos, o mil cosas que venden por marketing. Hay dos cosas que, bueno, también las medias compresivas para corredores tomaron un auge en tiempo. Claro, se pusieron de las mangas para deportistas, basquetbolistas, por ejemplo, tomaron un auge hace algunos años y ahorita están en detrimento su uso. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo muy importante, marcas. Hablando de ciencia y marcas, lo que la ciencia puede hacer con una marca es verificar si sirve o no sirve en una población bajo ciertas circunstancias. Pero, ¿qué pasa cuando las marcas subsidian el estudio científico? Claro. Ocurre algo que se llama conflicto de intereses y eso lo tiene que declarar el investigador. Pero, aunque arroje un resultado, si está subsidiado por una marca, hay conflicto de intereses. Claro. Hay conflicto de intereses porque hay cuestiones económicas de por medio. Bueno, eso es algo como ético general, ¿no? Y ya cada quien decide si toma en cuenta o no el resultado del estudio científico con previo conflicto de intereses. En general, la presoterapia forma parte del arsenal terapéutico de la fisioterapia linfática o vascular periférica porque está muy bien documentado los cambios hemodinámicos que genera. Está muy bien documentado su uso, aplicación, contraindicaciones, restricciones o beneficios en grupos de pacientes con problemas venosos, con problemas linfáticos, pero a nivel deportistas, los estudios que hay son muy pequeños, no tienen muy buena calidad estadística y pues hay conflicto de intereses en general. Aún con todo eso, la mayor parte de estudios coinciden en que no hay una diferencia estadísticamente significativa en comparación con nada o con algún otro procedimiento genérico. Hay varios estudios. Hielo, etc. Pero, ¿qué te dice ese estudio? O sea, no te dice, no sirve, te dice, hace falta evidencia para comprobar, porque ¿qué se han encontrado en esos estudios? Ahí va el pero, que en corto plazo las sensaciones subjetivas de cansancio y pesadez en el paciente cambian. Cambian. Es decir, el paciente se siente cómodo, se siente menos estresado a nivel de las extremidades sometidas a esfuerzo, pero ya. Hasta ahí en pacientes sanos. Estamos asumiendo que un paciente atleta es un paciente que no tiene un problema venoso o linfático, ¿de acuerdo? Y que sus sistemas funcionan
apropiadamente. Entonces, ¿a qué habríamos de atribuir ese cambio en la sensación subjetiva? A la sensación de compresión, a un cambio hemodinámico. Los estudios no lo arrojan. No se ha hecho y por ejemplo, un estudio que tenga marcadores metabólicos o claro. a nivel de ese tipo, ¿no? Y por ejemplo, Lu, entonces, bueno, sí puedes sentirte bien, Ajá. ¿ok? Se vale que la uses, ahí va otro pero. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta presión? Por ejemplo, no voy a mencionar, vamos a 3 marcas, la más famosa, que yo creo que aquí todos lo ubicamos, empieza con N, Normatec. Después menciona que su presión máxima es 20 milímetros de mercurio. Y hay otra, que es como la que no cuesta lo mismo, que su presión máxima es 23 milímetros de mercurio. ¿Qué diferencia hay entre esto? Y cuánto tiempo sí ponerlo, cuánto tiempo no, diario, no sé, tú que nos des alguna recomendación. Justo por esas preguntas se hacen los consensos internacionales donde se deciden parámetros ideales. Si no hay evidencia suficiente sobre su uso en personas sanas, atletas, y que no se justifica esa intervención como de rutina, ¿por qué habríamos de asumir que una u otra combinación de frecuencia de inflado o de compresión sí va a servir o no? Porque ahí te va lo que hacen. Es que en linfedema utilizan tal secuencia, como el paciente no está deteriorado, entonces puedo usar más. Okay. Es un razonamiento deductivo, pero no es científico. Suena lógico, pero no todo lo que suena lógico es cierto. Tú mencionabas algo en tu blog que dice todo lo que suena lógico fisiológicamente no tiene por qué serlo en la acción biológica. Exacto. O sea, una cosa es lo que deducimos o inferimos de datos que tenemos, pero entonces ahí formamos una tesis que habría que poner a prueba con un estudio, ¿no? Y ver si la hipótesis es correcta o nula. Y cambiar la hipótesis y volver a probar. Eso es la ciencia. Entonces no hay un parámetro. Lo que sí te puedo decir es que biológicamente los tejidos van a responder. Entonces lo que habría que elegir en la programación de la presoterapia serían presiones que no colapsen vasos linfáticos o que no colapsen vasos venosos. Eso sí lo sabemos, porque hay un montón de estudios sobre terapia compresiva en pacientes sanos, no con acción terapéutica, sino para ver cómo responde el cuerpo, y en pacientes con enfermedades vasculares periféricas, linfedema, cuestiones venosas, úlceras, amputados, en eso sí hay información. Entonces, se sabe, por ejemplo, en miembros inferiores, que la presión de colapso de un vaso linfático oscila, varía de paciente a paciente y varía según el tejido celular subcutáneo, del tejido adiposo, varía entre 60 y 90 milímetros de mercurio en paciente sano. Entonces, llegar a esas presiones se acerca a una presión potencialmente nociva. Entonces sería lo ideal en miembros inferiores no aproximarnos a las máximas presiones permitidas por cualquier presoterapia, no te digo una u otra. Claro. Al que le interese más sobre terapia compresiva de cualquier tipo, dígase terapia compresiva por vendaje, presoterapia o lo que sea, yo tengo 2 autores favoritos. Uno es polaco, se llama Waldemar Olszewski, es linfólogo, y el otro es Hugo Parch, es británico, y tienen volúmenes gigantescos de investigación en terapia compresiva, tanto de biología como de anatomía como de terapéutica. Entonces de ahí pueden obtener mucha más información al respecto de los parámetros biológicos sanos o potencialmente nocivos a los pacientes. Por ejemplo, ahorita me surgen varias ideas y mencionas tesis. Por ejemplo, Lu, Arnie y yo traemos aquí una serie de proyectos de valorar tu fuerza, tu potencia. Estamos muy nosotros del lado de la parte deportiva, pero pues no necesariamente están como peleados lo que tú manejas por estas cosas, ¿no? No, para nada. Y digo, ahorita iremos a la parte de lo que haces aquí también con tu hermano, pero es parte también de nosotros de como oficios y como de entrenadores ir dándole un sentido de respaldo. ¿Cómo? Me voy a explicar un poco. Por ejemplo, no sé, nosotros podemos valorar a un atleta que llega, no sé, Arnie, lo valoramos en su salto y nos da tantos watts, tantos metros por sobre segundo, le ponemos la
las botas Ujú, y volvemos a valorar. ujú. Y tal vez haya un cambio, tal vez no haya un cambio. Y eso empieza a darnos como un poquito de respaldo, Claro, ¿no? totalmente. Igual tal vez no es un respaldo fisiológico, pero Ajá. sí en marcadores de pruebas más objetivas, Sí, ¿no? en Sí, entrenamiento. totalmente, Pues de totalmente. hecho, digo, en entrenamiento sucedía algo así. Antes, pues decían, no hagas pesas, no sé, antes de cualquier salto explosivo o algo así. Y ahora, pues se usa como un método Claro. para potencializar la explosión. Ujú, Haz algo de pesas antes para potencializar la velocidad, por ejemplo. ujú. Entonces, pues son cosas que podríamos empezar nosotros a investigar. Pues al final la Totalmente. ciencia es eso, analizar datos y saber qué hacer con los datos. De nada sirve Exacto. medir si no sabes qué hacer. Exacto. Exacto. Ujú. Eh, Y la selección bueno, en ese aspecto, pues seleccionar tu población, ¿no? claro, Claro, también. sí, sí, sí. Y los factores psicológicos que juegan un papel muy Importante. durísimo en atletas, y a partir de eso definir líneas de hipótesis, plantear hipótesis que sean las posibles, considerando todas las posibilidades que se involucren en un resultado, ¿no? Claro. A modificarse. Hay una pregunta. A ver. Entonces, ¿las medias compresivas solamente es una imagen estética de un deportista o si tiene algún beneficio? ¿Bajo qué circunstancias sería, por ejemplo? Hay algunos estudios que demuestran que en atletas sometidos a ejercicio de intervalo de alta intensidad que después utilizan medias compresivas obtienen resultados más rápidos en su recuperación, o al menos en la sensación de recuperación. Pero de eso a que me digas, soy maratonista, me voy a ir al de Berlín, me voy a comprar mis medias para no cansarme, no. Para eso no funcionan las medias. Y no es una cuestión estética, porque dentro de todos los parámetros de medias y de tipos de tejidos de medias, el comportamiento elástico de la prenda compresiva es distinto. O sea, hay prendas compresivas que son antitrombóticas, que se pueden utilizar en reposo y ejercen una compresión en gradiente de 15 milímetros de mercurio en la región más distal de la extremidad y 8 milímetros de mercurio en la más próxima. Y de ahí va subiendo la cantidad de compresión de la media, ¿no? A partir de ahí hay de 15, 20 milímetros de mercurio, 20, 30, 30, 40 y hasta 40, 50. Claro. Y el tejido es distinto. ¿Dónde está la costura? Juega un papel. El tipo de entramado de la media juega un papel. Entonces, imagínate todas las posibilidades y ya nos están vendiendo algo Claro, que te dicen que sirve para... claro, y uno, Ah, sin mejorar el saberlo, rendimiento, exacto, ¿no? y exactamente. uno sin saberlo compra como si fuera magia. Claro, porque trae una marca. O te lo venden. Exacto. Pues, Porque lo usa Lo vemos X, porque Y o se Z. puso de moda en los Juegos Olímpicos del 2016 o del Así 2012. O bueno, hemos Claro. visto tendencias a través de cada Juegos Olímpicos. Exacto. En diferentes Entonces, Exacto, ahorita sí, mencionaste algo Cada- importante, el kinesio tape. Se puso Igual. de moda 2008. Exacto, igual en el blog, digo, ya se notó que soy muy fan del blog de No, pues es para eso, es para que lo Pero- lea. Qué bueno que alguien lo lee. Les No, la dirección mencionas del blog. el blog. ¿Cuál es tu dirección del blog para la gente que le interesa el Se- tema? Se meten a www.figdl.com, que es la página de nuestra clínica, y ahí hay un apartado que dice blog linfático, y ahí subo videos y posts. Vayan, la verdad está Y muy ahí, o en Facebook pueden encontrarme como LFT Luis López Montoya, y ahí también subo lo del blog y otras cosas, hasta memes, o pueden buscarme en Instagram como @TheLymphologist. Ok, El muy linfólogo. bien. Ahí igual al rato Ahí escribo ponemos en las redes. o me las etiquetaron redes ahí en Sí, las, de hecho en las los redes, etiquetamos. y ahí me pueden encontrar. Denle un Ujú. follow. Entonces, volviendo al tema, el kinesio tape. Ahí mencionas sobre su aplicación en Ujú. edema, en linfedema, Ajá. pero es una corriente que empezó en el 2008, sí, en los Juegos Olímpicos. Como que los Juegos Olímpicos es una vitrina. Ajá. Esa vez De las fueron marcas. el kinesio, ahora son las ventosas. Pero realmente tú, Lu, en tu experiencia Ujú. y en el campo que tú tienes, ¿qué tanto sí kinesio tape ayuda? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto es parte de marcas? No, en cuanto a marcas no me voy a meter porque hay infinidad y ni siquiera las he probado todas, ¿no?
Obviamente, la marca por excelencia pues, es la KT, el Claro. Kinesio Tape de Kenzo, ¿no? Independientemente de eso, yo sí lo utilizo, el Kinesio Tape, en mi práctica, bajo ciertas circunstancias muy específicas. No es una herramienta que elija de primera intención, no es una herramienta que elija con todos los pacientes, no es una herramienta que le diga al paciente que va a solventar el problema, porque no es así. Es una herramienta. Eso es lo que es el Kinesio Tape. En cuanto a estudios con exigencia sistemática, cantidad de población, específicos a cierta circunstancia, no están los estudios ideales porque además la población que tiene cuestiones vasculares es muy compleja. No es tan homogénea, hay muchísimas causas distintas y eso no te da un resultado tan fiable, ¿no? Las presentaciones del linfedema también son variadísimas y tampoco te da un resultado tan fiable. El tratamiento de los problemas vasculares no es monoterapéutico, es decir, no hay una sola intervención que hagamos con el paciente y que sea la única que hagamos, y eso limita la calidad de los estudios. Pero biológicamente se ha encontrado que es plausible que funcione. Plausible. Va con varias hipótesis de función. Entonces, otros estudios más pequeños, piloto, demuestran que sí sirve. Ahora recientemente, por ahí si se meten a mi post donde publiqué lo de tape en Facebook, me tuvo una aportación una kinesióloga argentina muy buena y un doctor argentino también que es un amigo muy, muy bueno que se llama Luis Marcovecchio, también de Buenos Aires, que trabajan mucho con tape ellos. Okay. Y han participado en consensos y todo, hacen investigación con vendaje neuromuscular y me decían, precisamente, o sea, coincidimos en eso, es para casos selectos, es una herramienta muy buena, pero no hay que endiosarlo ni satanizarlo. Me decían, es que mira, vamos a presentar ahora en el congreso de Iguazú de este año, de linfología, la prueba con linfofluoroscopia de cómo cuando aplicas tape comienza a desplazarse fluido subcutáneo en pacientes. Digo, eso es extraordinario porque hasta ahorita no hay precedentes de algo así. Claro. Les explico, una linfofluoroscopia por medio de ondas infrarrojas ponen subcutáneamente un compuesto que solamente es absorbido por el sistema linfático. Y tú con una cámara infrarroja puedes visualizar el trayecto de vasos linfáticos superficiales en vivo en tu pantalla. Entonces, lo que ellos van a hacer es colocar ese compuesto, colocar el tape y ver cómo cambia la hidrodinámica de ese fluido con la aplicación del tape. Pero digo, eso es algo que se va a presentar en congreso y que idealmente ojalá se pudiera presentar en estudio comparativo y que lo publicaran para tener más certezas, ¿no? Y con grupos de pacientes grandes y todo. Pero son pasos, es lo que te digo. Sí, claro, o sea, va avanzando. Va avanzando, se va enriqueciendo la práctica y es como funciona la terapéutica, pues. No, pues, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito, Lu, de tu clínica. Bueno, trabajas en conjunto con tu hermano, por ahí lo tenemos. Háblanos acerca de cuándo inician, cuál es su enfoque, un poco de esto. Claro, nosotros iniciamos en 2013, vamos a cumplir 6 años aquí en la clínica, pero la clínica ya existía desde antes. Existe desde el 2007. Okay. Esta clínica inició con unos maestros muy buenos, a quienes aprecio mucho, que fundaron la Asociación de Fisioterapia de Jalisco en conjunto con otros colegas, pero pues después migraron y hubo cambios, etcétera, y entramos nosotros a la gestión de la misma y a operar, etcétera. Independientemente de eso, bueno, le mando saludos a Marcos Lafarga, que me está viendo, y a Gaby Saldaña, que eran las personas que iniciaron este proyecto, Okay. y que nos enseñaron como ese modelo de atención integral, ¿no? Como centrado en la persona. Y creo que hasta la fecha lo continuamos haciendo, con enfoques distintos, especialidades distintas, pero siempre con esa parte enfocada en la persona, en el desarrollo del ser humano. Mi hermano atiende principalmente cuestiones deportivas y ortopédicas, yo atiendo cuestiones linfáticas, pero considero que hacemos
muy buena mancuerna porque la mayoría de deportistas en algún momento de sus carreras tienen alguna cuestión en la que yo puedo intervenir. Claro. Desde heridas hasta cuestiones postquirúrgicas inmediatas, o también tengo pacientes que son deportistas, quieren realizar alguna actividad deportiva y ahí entra el trabajo de mi hermano. Entonces, Perfecto. hacemos una mancuerna muy, muy padre y desde entonces hemos trabajado así. Obviamente al principio veíamos un poco de todo los dos, pero fuimos especializándonos Cada uno. hasta tener pues nuestros propios intereses, nuestra propia manera de trabajo que es muy distinta tanto por el tipo de pacientes, Claro. como por el tipo de formación y esa situación. Perfecto. Pues ahora vamos a platicar un poquito aquí con Ángel, aprovechando que hablamos de tocar un deporte y ya nos vamos con el deporte. Ángel, digo, igual conozco un poco más de Lu que de ti, pero creo que también estás en VM, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ti, Ángel. Tenemos compañeros, o sea, tenemos Mira. tenemos de compañeros de escuela desde kinder. Bueno, no era el mismo. Inseparables. No era el mismo salón ni nada, pero sí pasé una etapa con él de compañero de generación. En la universidad. En la la universidad sí universidad, estudiamos juntos en el mismo salón y todo. No, pero en las mismas escuelas desde kinder. Pero Y ahora en el creo que mismo tú te trabajo. tardaste 2 años. Sí, yo Sí, creo que me tardé 2 años. Claro. Y bueno, pues fuimos compañeros. Y al principio cuando hicimos el examen, bueno, te platican la misma historia, los dos decidimos entrar a VM, hicimos el examen al mismo tiempo. De hecho, yo también hice examen a Cultura Física y Deporte. Eso es lo que se me convenció? hace curioso. Los dos. Que los dos sean Bueno, fisios. y luego, bueno, todo empezó como, bueno, ¿y qué vas a estudiar cuando él dejó de jugar? Pues no sé, y tú, pues tampoco, pues hay que estudiar lo mismo, nos gusta lo mismo. Perdón que interrumpa, pero ¿también jugaste fútbol, Ángel? Pues intenté, mi Ah. vida atleta he probado por muchos deportes. Desde el más guajiro. Sí, hasta capoeira, cosas así, ¿sabes? No, No, es es que que, en serio. mira, Una buena es que mezcla. yo creo que es un fisioterapeuta muy completo precisamente por lo eso. mismo. O sea, ha entrenado básquet bien, o sea, en forma, no de que, ay, en la En escuela disciplina. me metí claro. o sea, como disciplina en equipos a nivel competencia, básquet, fútbol, bueno, primero fútbol, luego básquet, luego atletismo, luego capoeira, muay thai, gimnasio general y actualmente CrossFit. O sea, 7 disciplinas. Ya te llegan de todo y sabes Llegan- los sí, mecanismos de exacto. Claro, claro. deportes. O la parte mental que le Claro, implica claro. cada... Entonces, de biomecánica no me considero una eminencia, pero pues sí cada deporte tiene lo suyo en Claro. cuanto a la biomecánica, entonces llegan deportistas de varias disciplinas, porque en atletismo entrené con el equipo de velocistas, entrené con el equipo de maratonistas, entonces cada uno tiene sus diferentes lesiones y sus mecanismos de lesión, entonces en el área de rehabilitación deportiva me encanta y bueno, regresando a lo mismo, entramos a la VM y haz de cuenta que nos iban a cambiar de salón. O sea, uno en un salón y otro en otro. Entonces, Dijiste, no, yo con sí, mi es que hermano. vivimos con mi hermano. de hecho, Luis, sálvame. eran otros horarios. Entonces dije, bueno, para aprovechar la vuelta, vamos a decirle que nos cambien de salón pues, para que uno esté esperando y luego, total, fuimos compañeros y entramos aquí. Entonces, a un principio, yo también empecé con un poco de terapia linfática para seguir preparándome. Entonces, yo tomé un diplomado, pero dije, es que me gusta más lo deportivo. Entonces, él se fue metiendo un poquito más al área de... A mí me comió esa madre. Sí, entonces el área del linfedema. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Luis? Con permiso, yo voy a seguir preparando para un poquito de lo deportivo. Claro. Y ahí estamos haciendo pues buena mancuerna, porque pues también pacientes de deportivo trabajamos con el área de edema y claro. pues le De digo, hecho- ¿sabes qué, Luis? Échame la mano y con lo que él sabe y pues también me ha enseñado un poco y es una gran eminencia Vamos a... y es una joyita tenerlo aquí, la verdad. Ahí va una pregunta. Ahorita nos- que Yo creo que seguramente- todos aprendemos de todos, ¿no? Claro. Cuando trabajas en equipo, todos aprenden de Ahorita todos. me manda saludos a Álvaro de la VM. ¿Cuál Álvaro? Hola. A dos. Álvaro del Río. Del Río Álvaro, americanista de corazón. Pobrecito. Qué mal. Ahí va un chequecito de 100,000 Al- pesos al menos de no parte es de la el Cruz América Azul. hacia rompiendo madre. Bueno, normalmente vemos uno como entrenador, a lo mejor ustedes también,
o las personas que nos siguen son en su mayoría deportistas, entrenadores, fisios, pero bueno, ¿qué hacer en tú lo dijiste hace rato, que es lo más común que vemos nosotros, un esguince del tobillo, de rodilla, se hace el edema? Normalmente lo primero, y lo que nos han dicho en la universidad o nos han dicho durante todo el tiempo con otros entrenadores, con otros fisios, ponte hielo para que no se haga el edema. ¿Qué tan sí, qué tan no, o qué es lo que tú recomendarías para un esguince, digamos, de segundo grado? Es más, mira, vamos poniendo una situación. Último segundo, quedan 3 milésimas, tira para 3 puntos, al momento de caer, cae sobre el pie del que le iba a meter el taconazo. Ese sí lo mandaba a sacar radiografía. Para empezar. Se torció el tobillo. Sí. Y entonces al momento, y ya sabes, ¡pac!, el tobillo se hace una bola así. ¿Qué debería hacer el entrenador, el fisio, los compañeros o el mismo atleta? No, pues inmediatamente es identificar el tipo de mecanismo, sospechar de potencial fractura. O sea, se tiene que descartar fractura sí o sí, siempre. No vas a llegar a moverlo a menos de que esté luxado y tengas que hacer reducción, ¿no? O dejar al especialista inmediatamente a que se descarte una fractura y se tenga que hacer algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Eso sería lo más inmediato. Pero, digamos, va corriendo, se dobló el pie, que ese es lo clásico, lo menos... A ver, ni fue más dramático. Sí, no, bueno, pero se fue a la final de la NBA. Sí cayó el punto y ganaron por ese pie roto. No, pues los guidelines para esguinces de tobillo, pues es POLIS, ¿no? Progressive Optimal Load, Compression Elevation, y el ICE es puramente analgésico. O sea, es que queremos bajar la inflamación. Hay dos cosas distintas. O sea, inflamación es una cosa, que es un proceso bioquímico, y edema es otra. Y derrame articular es otra, o sea, capsulitis es otra. O sea, va a haber hematoma si hubo ruptura de vasos. Va a haber edema si hay como mecanismo de protección para evitar el movimiento del tobillo, ¿no? Va a haber hematoma también si hubo fractura. Entonces, bajar el nivel metabólico con hielo o crioterapia, pues no es lo que buscas, porque la cuestión metabólica de inflamación tiene un objetivo cicatrizar y de regeneración del tejido. De hecho, el mismo que propuso el RICE fue quien se retractó. Sí, exacto. Y no es que se haya retractado, es que es muy lógico que si eres un tipo inteligente, no vas a querer a seguir haciendo lo mismo si ya hay nueva información que justifica algo más efectivo, ¿no? Entonces, es un vendaje semirrígido y carga progresiva. Pero si después de la etapa aguda, subaguda, persiste el edema, tiene que haber sí o sí terapia compresiva especial, o medias especiales, o vendajes elásticos, inelásticos, mixtos. Ya es otro tema distinto si está causando algún problema el edema. Nada de que ultrasonido y que hielo 2 horas y 3 veces al día, porque no funciona. Eso no te va a quitar el edema, porque el edema es una situación hidrodinámica de movimiento de fluidos, una situación vascular de sistema circulatorio, sistema linfático y sistema venoso, ¿de acuerdo? Sí, y digo, por ejemplo, algo que yo les suelo recomendar a los atletas cuando se lesionan es no te quites el zapato, trata de mantenerlo fijo, apriétatelo un poco más, espera que te atiendan y ya después vemos. Porque lo principal que hacen es me quito el tenis y propician esta mayor... Digo, hablamos en términos, aquí está Ángel, en términos de que el atleta lo que menos quiere es parar. Entonces tú como fisio tampoco... Pues vas en ese lado, oye, pues también entonces tratamos de, sí que haya proceso de cicatrización, pero tampoco que tengas un tamal, ¿no? No, y que además esa situación, pues el edema crónico trae otro tipo de complicaciones. Claro, entonces... No solo mecánicas, o sea, la técnica de la ejecución de una actividad afecta. Si afectas la técnica, ¿qué va a pasar? Incrementa el riesgo de lesión en otra situación. Claro, vas a compensar en otro lado. Exacto. Entonces es un círculo vicioso que hay que buscar romper desde todas las herramientas que tengas. Muy bien, y tú. Adelante. Bueno, entonces, ¿cómo combinas un poco, Ángel, esta parte de lo deportivo con la terapia, bueno, con esta parte linfática, lo que tú sabes?
digo, a mí se me hace muy interesante porque yo sí estoy enfocado en el deporte. Claro. ¿Cómo es esa combinación? Mira, prácticamente es en lo que estaba comentando. O sea, llega el paciente y muchas veces llega edematizado, llega con, o con inflamación. Y muchas veces le digo, ¿sabes qué, Luis? Con herida abierta. La herida o algún tipo de úlcera, Ajá. que también necesitamos la terapia compresiva. Entonces sí le pido ayuda a Luis, de que sabes que tú eres el encargado de manejar algún tipo de vendaje compresivo, Claro. y ya él se encarga de con los materiales y que el paciente vaya progresando gradualmente, vamos. Entonces, una parte sí trabajamos sesión quizá de edema y mientras trabajamos con ejercicio terapéutico. Entonces ya ambas cosas se van mezclando, tanto inclusive con algún tipo de compresión y de vendaje, más aparte lo terapéutico, el fortalecimiento o quizá algún tipo de maniobra o manipulación. Descarga de peso. Se concatena. Sí, tal modo no que se puede, digamos que resumir todo el proceso de rehabilitación en una sola aplicación. Ajá. Entonces hay sesiones donde sí se trabaja un poquito, inclusive con vendaje compresivo, inclusive cuando el paciente, para evitar que se edematice. Y ya entonces hay sesiones graduales de edema y de vendajes. O de cualquier otra intervención relacionada, ¿no? Si se puede utilizar presoterapia si vas a tratar Claro. con edema o movilizadores pasivos de Las propio diferentes método. herramientas. Sí, las para diferentes herramientas. La situación que Tú- tienes enfrente. Tu criterio clínico te debe de dar para que decidas la mejor herramienta en el momento apropiado, Claro. ¿no? Justo acaba de empezar a vernos. Oye, Yeshua Navarro, saludos al Resúmenos. Team Perú. Muchacho. Gran Resúmenos. tipo, gran tipo. ¿hace cuánto salió? ¿De qué trata? Bueno, este libro yo lo escribí precisamente, ahí se ve, El Infema Explicado se llama. ¿Por qué se llama El Infema Explicado? Pues porque eso hace. Para Dummies. Evidentemente, bueno, no quise un título tan trillado, Porque lo explica pero, todo. exactamente. Mi interés fue a raíz de identificar la absoluta ausencia de información del tema en profesionales y en pacientes. Por eso lo Ok. escribí. Es un libro que está escrito, no es lenguaje vulgar, como dirían Pero muy latín digerible, vulgo, claro. latín vulgo, es un lenguaje coloquial, Ok. pero incluye la explicación científica de cada cosa. Entonces, es un libro dirigido a todas aquellas personas que no sepan nada del linfedema y quieran comenzar a saber, o porque son pacientes, principalmente, o porque son familiares de alguien, o porque son profesionales y de verdad no encuentran información ni siquiera en español. Ya. ¿Cómo fue el proceso de creación? Está muy raro, pero te voy a... Yo tenía la inquietud. Tomé unas vacaciones, regresé como muy activo mentalmente y lo escribí en una semana. O sea, fue muy rápido en realidad, pero yo ya tenía muchas ideas para plasmar. La primera edición salió en 2015, y fueron poquitos ejemplares. Fueron 100 ejemplares y tardaron muchísimo tiempo en salir. Y esta segunda edición es del año pasado, del 2018, viene corregida del feedback que tuve de esos primeros ejemplares y actualmente son 1000 ejemplares, que ya es un tiraje pues muchísimo, 10 veces mayor. Entonces pues se ha movido muy bien entre fisioterapeutas, que son yo creo que los principales interesados en atender este tipo de situación, porque el tratamiento del linfedema es básicamente, que se incluye, no se limita a fisioterapia, ¿no? Los dibujos pues yo los hice, todo lo realicé yo, pues, En una semana. en una semana. Pero obviamente lleva un proceso editorial. Esto se mandó a proceso editorial, corrección de estilo, lo largo fue la Sí, postproducción, ¿sabes? O sea, no, ni siquiera la impresión, la postproducción. Oye, ¿qué quieres decir con esto? No, eso no, escribes. no se entiende. No se entiende corrige esto, lo otro, es un proceso. Sí, No, su papá escribió un libro. Sí, de hecho, tengo Su un papá ejemplar, me escribió- regaló uno muy bueno. Sí, de Sí, caricaturas sí, y exactamente. frases célebres. Sí, exactamente. Y él los hizo. Sí. Él los hizo. Aprende algo a tu jefe, cabrón.
Oye, Yeshua. Bueno, tenemos un libro para rifar a la gente que esté. Lo que ustedes esté quieran. viendo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Pues la que Primero usted, diga yo. no, yo les recomiendo que como van empezando es que suban algún post a su página o que les comenten ahí alguna foto de que suban de esta sesión o del libro, lo que sea, y el que tenga más likes. Claro. Y que además que le den like a su post, a su podcast. Vamos a rifarlo. Los Entonces, fisios que nos vieron, hubo varios fisios que nos estuvieron viendo. Igual y no necesariamente, digo, hay gente que no lo quiere vendan. aprender un poco, podemos venderlo también. O sea, Justo eso. $1,000. Entonces, ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo pueden ¿Dónde conseguir? podemos? Exacto, ¿dónde lo pueden Ese conseguir? libro lo pueden conseguir en línea, ponen en Google linfedema explicado y ahí sale linfedemaexplicado.com y pueden comprarlo por PayPal, pagan con tarjeta de crédito, débito, cuesta $500 y se hace el envío a cualquier parte de México. Si es internacional, se hace un cargo extra. Pero si están aquí en Guadalajara, pueden venir a la clínica San Juan Bosco, número 1332, entre Niño Obrero y San Ramón Nonato, y comprarlo aquí, en Zapopan, frente al Colegio Nahuac Chapalita. Claro. Ujú. Digo, no sé, aprovechan o no sé todavía si funcione lo que rentas los espacios o ya lo tuvieron en pausa. Está un poquito en pausa. Lo que tenemos son espacios de cubículo privado. Ok. Ahorita el que habíamos platicado como de coworking, que Ok. venían y usaban las instalaciones, cualquier cubículo disponible, ese ya no. Tenemos 2 espacios de consultorio disponibles para renta. Ok, la gente que hay fisios que quieran Que ir necesiten, iniciando, que Ajá. vayan ahí iniciando pueden en buen venir lugar. aquí con O que no estén tan iniciando y quieran Claro. un lugar. quieran un lugar, sí. O psicólogos o gente Sí, de ajá, profesionales especialistas, de lo la- que sea, de sí, la profesionales salud. de la salud. Ajá. Pues muchas gracias Luis y Ángel por el tiempo. Yo creo que siempre es bueno hablar de diferentes temas. Hay más por hablar. Podemos hacer una segunda, tercera, Un montón. cuarta Edición. pláticas. Sí. Pero digo, muchas gracias por No, el al tiempo. contrario. Y una última pregunta que nos gustaría hacer, bueno, Arnie y yo la generamos. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que te ¿Cómo les gustaría gustaría trascender o qué les que gustaría recuerden dejar? a Lu Montoya? Y a Ángel Claro, también. claro. Es muy buena pregunta. Pues probablemente alguien que amaba lo que hacía. Claro. Algo no me interesa salir en... no me interesa el Sí, mejor en linfedema. TV, no. Yo creo que eso es mejor legado, ¿no? O sea, Claro. ese güey amaba lo que hacía. Punto. De ahí en más, creo que lo demás está de sobra. Muy bien. ¿Y Ángel? Lo mismo. Nos llevamos poquito, 2 años, 8 meses. Pues, más que nada, alguien apasionado. O sea, apasionado en lo que hacía. Amaba y una cosa es apasionado. Claro. Sí, aquel es No más... son sinónimos, más- no son sí, sinónimos. Sí, porque amar es una decisión, Sí. y cuesta Ajá. trabajo. Yo qué te Claro. digo, se van a casar, ni modo que... Amar es entrarle Vamos a a... transmitir la boda en vivo también. Ah, eso. Ángel es más pasional, acá más como que... Claro. alzado. Claro, entonces yo creo que es algo que al fisio se le debe de, más bien se caracteriza, que si amas lo que haces, pues al final de cuentas se escucha muy trillado, pero muy poca gente lo hace. Claro. Muy poca gente lo hace. Se dicen que aman lo que hacen, pero realmente quién se levanta muy temprano a ver un paciente o quién muy O trabaja tarde los domingos. o trabaja los domingos, exacto. Entonces hay gente que lo hace muy desinteresadamente y hay veces que uno puede adquirir o puede hacer ese lujo Claro. de atender a quien quiere. ¿Por qué amas lo que haces ahora? ¿Por dinero? Claro. Yo creo que vamos a tener una Sí, buena con plática eso- después. El Con dinero eso es algo la que... pregunta de Sí, cómo les gustaría sí. trascender. ¿sabes? No, sí, porque Y amo hay gente que... Y por dinero. Digo, al final- definitivamente no es. No, hay gente que Claro, quiere no, trascender te va a dar. teniendo el fisio de las 100 sesiones, entonces... Sí, no. Claro, te vas con modas y pues vendes humo. Humilde. Claro, vender uno. Piñas ahí, al por mayor. Claro. Yo creo que sería bueno una ocasión venir a hablar exclusivamente de deporte aquí con Ángel. Veo que les ha tocado varios Cuando nos atletas. invite. Sí, Varios cuando atletas gusten, aquí está su venir, casa. entonces sería bueno regresar. Cuando gusten, aquí está su casa y la de muchos fisios. Adelante. Todo está aquí a la orden. Claro. Estamos a la orden. Muy bien,
Pues nos vemos el siguiente jueves con otro invitado y a seguir creciendo esta comunidad. Gracias. Bye.